Ok, voy a grabar. Ahí estamos entonces. Bueno, esta es la clase número 7 y esta clase se enfoca en cómo tenemos que relacionarnos nosotros con el mundo de la ciencia. De eso se trata este capítulo. Y es un tema de importancia capital, porque la ciencia está en todos los ámbitos de la vida humana. Estamos muy relacionados con la ciencia desde que entramos a los sistemas nacionales de escolarización. La valoración que tiene la ciencia hoy día es muy alta. Y ha ocurrido que durante mucho tiempo la Iglesia se ha negado a participar del mundo de la ciencia. Es más, se ha considerado que el mundo de la ciencia es una cosa y el mundo de la razón es otro. Perdón, el mundo de la fe es otro, ¿cierto? Produciendo esta especie de aparentes contradicciones. Ahora, Richard Ramsay, en este capítulo, inmediatamente nos hace ver que esas contradicciones son aparentes, ¿no? Que no puede haber una contradicción vital entre fe y razón, entre ciencia y Biblia, dado que ambos dos mundos, el mundo de la fe, el mundo de la religión, ¿cierto? El mundo de la metafísica, si queremos ocupar el término que se ocupa de la filosofía, ¿no? Y el mundo de la razón, el mundo de lo objetivo, de la materia, son dos aspectos o dos dimensiones de una misma realidad que es fruto de la creación del mismo creador, ¿ya? Son creación del mismo Dios. Por tanto, si hay una contradicción entre la Biblia y la ciencia, entre la fe y la razón, debería ser una contradicción aparente, ¿no? O sea, me refiero a que es una contradicción que se puede salvar. ¿Cómo? Dice Richard Ramsay. Bueno, o bien aquí está mal interpretada la Biblia, o por otro lado, la ciencia está queriendo salirse de su ámbito. ¿Logran entender eso, cierto? Porque hay un campo en el que la ciencia se mueve mejor y hay un campo en que la fe se mueve mejor. No quiere decir que sean dos campos que están opuestos, porque desde ya el hermano Richard Ramsay en su libro considera que este maniqueísmo o esta separación es la que nos ha hecho mal a nosotros, por lo que dije al comienzo, porque tanto el mundo de la fe como el mundo de la razón son dimensiones distintas de la realidad hecha por nuestro creador, por nuestro Dios, de la realidad creada por nuestro Dios. Vamos, entonces, él se preocupa de mostrarnos esa realidad. Entonces, estas contradicciones simplemente son aparentes, ¿ah? Se comienzan a conciliar fácilmente cuando nos damos a la idea de que probablemente la Biblia está mal interpretada o la ciencia está tratando de abarcar un área que no es su especialidad. Entonces, hay un área en la que es mejor la ciencia y hay otra área o otra dimensión en la que la fe es mejor. Entonces, ejemplo, para hacerlo más sencillo todavía. El campo de la ciencia es el campo del cómo suceden las cosas. Para que ustedes puedan explicarlo bien en sus clases, en sus conferencias, cuando ustedes predican. El campo de la ciencia tiene que ver con la necesaria urgencia y capacidad de explicar cómo suceden las cosas. Ese es el campo de la ciencia. El cómo suceden. Entonces, por ejemplo, si hablamos de un fenómeno X, la vida, el trabajo de la ciencia es explicarnos cómo sucede la vida, cómo se gesta, cómo se origina, cómo funciona, etcétera, en sus distintos momentos. El campo de la fe es el campo de el para qué suceden las cosas, que es distinto.
no trata de explicar cómo suceden las cosas, el campo de la fe, el campo de la Biblia, sino el para qué sucede. Entonces, si usamos el mismo ejemplo, la vida, la religión, la filosofía incluso, la fe, tratan de explicarnos para qué es la vida. Entonces te das cuenta que si la fe se mantiene en ese ámbito, en esa dimensión, si la ciencia se mantiene en otro ámbito, no hay contradicciones aparentes. Porque cada una tiene como su especialidad, aunque son parte de una misma realidad. Entonces, el científico, el hombre de los fenómenos naturales, explicables, observables, medibles, cuantificables, ¿cierto? No puede explicarnos a nosotros para qué es la vida, cuál es el sentido de la vida. Ese no es trabajo de un científico, ese no es trabajo de un médico, de un investigador. ¿Para qué es la vida? ¿Para qué vivimos nosotros? ¿Para qué estamos aquí? ¿Qué sentido tiene la vida? Ese no es campo de la ciencia. Ese es el campo de la religión, el campo de la filosofía. ¿Para qué vivimos nosotros? ¿Para qué morimos? ¿Cuál es el propósito de estar aquí? Ese es el campo de la religión. En cambio, el campo de la ciencia es decirnos cómo sucede la vida. No para qué, sino cómo sucede. Que en las células, que el proceso evolutivo, el proceso de desgaste natural o entrópico, qué sé yo. Ese es campo de la ciencia, ¿cierto? Pero no es campo de la Biblia. Si desde la Biblia empezamos nosotros a tratar de explicar cómo sucede, cómo se originó la vida, es un problema. Y ustedes se van a dar cuenta que eso es precisamente lo que nos pasa a nivel de la iglesia, a nivel del cristianismo. Y hay hermanos que están tratando de explicar cómo se originó la vida y buscan respuestas en las páginas de la Biblia, en la revelación, a este tipo de preguntas. Y te dicen, bueno, no, que en el principio Dios creó los cielos y la tierra, y a lo largo de los días, un día significa una cosa, el otro día significa otra cosa, y de manera literal o con sus formas interpretativas trata de meterse en el terreno de la ciencia para decirnos cómo es que se origina la vida. Y ese no es el papel de la religión, sino es el por qué sucede, el sentido de la vida, los elementos teológicos, ¿m? La verdad ética. Ese es el campo de la religión. Entonces, el primer tema que trata de resolver en su capítulo, este capítulo 7, el hermano Richard Ramsay, tiene que ver con estas dos posiciones que parece que están encontradas y que siempre nos provocan problemas dentro de la iglesia, y nos dice, bueno, esta contradicción es aparente. Cuando cada uno de estos mundos, el mundo de la fe, el mundo de la razón, se mantienen en su especialidad, no van a haber contradicciones porque explican desde dos dimensiones la realidad. Eso es lo primero. Entonces, la primera cosa que uno debe aprender para desarrollar un pensamiento cristiano. El papel de la iglesia, el papel de la fe, no es quitarle la pega al científico. Vamos, eso es primero. Porque es otra manera de entender, otra manera de aprender la realidad. Pero al mismo tiempo, la ciencia no tiene que intentar quitarle la pega al pastor, al hombre de fe, a la mujer de fe, porque ese es el papel de la Biblia, los sentidos de la vida. Entonces, es el primer punto que aborda en este capítulo el hermano Richard Ramsay. Comentarios. Comentarios que ustedes puedan hacer. ¿Cómo ven esa relación dentro de la iglesia, en la experiencia de ustedes, en sus escuelas dominicales, en sus procesos de enseñanza-aprendizaje, en las comunidades donde ustedes participan? Comentarios. ¿Tenemos por ahí comentarios? Bueno, de hecho, dentro de la iglesia, insisto, le dan bastante auge a lo que es la evolución. Entonces, eso genera bastante problema. De repente, algunos hermanos más ancianos que ha generado genera problemas. Porque ya se han criado creyendo que había creado todo. Entonces, no sé cuán beneficio puede ser que cuando empezamos a desarrollar este tipo de llevar la ciencia y poco menos que poner el pie sobre la Biblia, no ha traído ningún beneficio, solamente problemas. No. Ahora usted plantea de que, porque estoy entendiendo, puede estar solamente equivocado, de que la causa de origen de la ciencia y simplemente la religión encargarse del propósito. No sé si estoy entendiendo mal, ahí usted me puede corregir.
Sí, claro. O sea, cuando por ejemplo uno hace una división muy maniquea, donde quedan las dos separadas de manera irreconciliable, es un problema porque es una misma realidad explicada de distintas formas. Eso es mejor decir. ¿Ya? No es que un terreno sea completamente incompatible con el otro, porque eso es lo que justamente queremos evitar, el maniqueísmo, ¿no? Esta división en el mundo, este dualismo. Pero sí es correcto decir que son formas distintas de explicar la realidad. La fe es una manera de explicar la realidad. Y el mundo de la razón es otra manera de explicar una misma realidad, que tiene un mismo creador. Y la contradicción se produce cuando uno quiere ocupar el campo secundario y no quedarse más bien como líder de su campo primario. O sea, el campo de la ciencia es básicamente el campo de la observación, o sea, el campo de lo empírico, y esa es su manera de acercarse a la realidad. Ese debe ser su fuerte. No quiere decir que el científico debe abandonar los elementos de la fe, y al revés, ¿sí? Sino más bien respetar en qué es mejor cada, cada campo, ¿no? ¿Cierto? ¿Qué le hace mejor al científico, qué le hace mejor al hombre de religión? Ahora bien, el tema de la separación definitiva entre estos dos campos, según el hermano Richard Ramsay, tiene que ver con el mundo humanista. ¿Por qué? Porque como él bien dice, y él cita un par de escritores acá, ¿no? ¿Cierto? Avantil y no me acuerdo quién más cita, pero él dice que desde un principio se encuentra en la tradición protestante esta idea de que la Biblia debe caminar y validar el campo de la ciencia, o el campo de las ciencias. O sea, eso no quiere decir que se meta completamente, pero lo valida porque es parte de una realidad y considera que es importante como acercamiento a la verdad. El protestantismo defendía eso, pero fue el mismo humanismo el que termina haciendo esa separación, y nos pone como ejemplo el caso de Immanuel Kant, ¿no? Que es heredero de la idea del padre del racionalismo, como es Renato Descartes, ¿no? Luego Kant sigue la misma línea, y él explica la realidad de manera disectada, ¿no? La corta, la convierte en dos mundos completamente distintos, y explica esto a través de sus obras, la crítica de la razón pura, ¿cierto? Y la crítica de la razón práctica. Son dos obras de la obra de la vida de Immanuel Kant. Y es un poco, es contradictorio, cuando uno es maniqueo es contradictorio, porque interesantemente, cuando él habla de la crítica de la razón pura, lo que está hablando es acerca de la importancia de la razón, del positivismo y todos estos elementos que tienen que ver con cuantificar la realidad y medirla en términos de observarla, de comprobarla, que era el signo de su época, ¿no? La época del método científico, la época del empirismo, está parado en eso. Eso es lo que le interesa a él. Pero ahí está la contradicción y la paradoja, porque hay una realidad distinta, que es la realidad que escapa al mundo de los fenómenos, de los fenómenos físicos, materiales, y que tienen que ver con el mundo de la metafísica, que él reconoce que es una realidad, pero como no la puede explicar, entonces él enmarca la otra posibilidad en la crítica a la razón práctica. Él dice, bueno, hay otro mundo que tiene que ver con la cuestión de la fe, con lo que no se puede explicar, pero que es necesario para poder vivir con tranquilidad. Y eso le llama la crítica a la razón práctica, la cuestión metafísica, donde están otros elementos que no se pueden comprobar en términos de lo científico, como el caso de la libertad, por ejemplo. El concepto de libertad, el bien y el mal, la moralidad, son cuestiones que pertenecen al ámbito de lo etéreo, ¿cierto? A lo metafísico. No pertenecen a cuestiones que son comprobables, pero que son necesarias en términos prácticos para poder vivir y para poder desarrollarlo. Entonces, te das cuenta que finalmente, como dice Richard Ramsay, es en este mundo del humanismo donde terminan separándose estos elementos de fe y razón, ciencia y Biblia, y cada uno en su campo. Entonces, la propuesta de Richard Ramsay es volver a la idea de los reformadores, como Van Til, ¿cierto? Que dicen, no, mira, ¿sabes qué? En realidad, estas son dos dimensiones de una misma realidad. Y le hace bien al mundo cristiano validar la ciencia, porque la ciencia funciona con leyes de la naturaleza que están bajo la mano del mismo creador.
Se nos presenta algunos pasajes bíblicos, en el capítulo, ¿no? Los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia todas las obras del Creador. Y en Romanos, Pablo hace alusiones parecidas, ¿no? Que los seres humanos no tenemos excusa porque aquellas cosas que son invisibles, todo lo que tiene que ver con el mundo de la fe, de Dios, se hacen patentes, se hacen visibles, ¿cierto? A través de las cosas que han sido reveladas y las cosas que han sido creadas, nos muestran a Dios, un poco mostrando esta realidad bíblica de que la revelación divina tiene un aspecto natural, científico, la revelación natural, las cosas creadas, y tiene un aspecto revelatorio especial, la Biblia, el texto sagrado que nos da los sentidos de la vida. Otra vez, en la misma lógica en que les dije en un comienzo, o sea, las cosas, la revelación, el texto nos habla de los propósitos, del para qué son las cosas, no el cómo, pero el cómo, o sea, el mundo de los fenómenos, el mundo de la naturaleza, que es la revelación natural, los árboles, todo eso, dan cuenta de la existencia de Dios, pero no de lo que Dios quiere hacer. Pero son dos ámbitos, son dos dimensiones de una misma realidad, y lo que él está diciendo es, nosotros podemos caminar hacia la formación de una mente cristiana, una mente de pensamiento cristiano, que entienda que estas son dos formas de explicar la verdad. Pero el error es cuando dejamos de entender que el mundo de la fe tiene mejor capacidad para moverse en ese mundo de la fe y de la religión. Y el mundo de la ciencia tiene una mejor capacidad para moverse en ese mundo. Por tanto, hay que respetar estos ámbitos, no divididos de manera maniquea, no dualizados, pero respetados como dos campos distintos de entender la realidad. Y el cristiano debe tener una mirada que englobe estas dos formas de ver la realidad, que las valide, que no las vea como contrarias. ¿Sí? Súper. Comentarios, más comentarios. Eduardo, ¿qué? Te veo con cara de pensador, filósofo. No, a esta hora yo creo que todos somos filósofos después de un día largo. Es cierto. Sí, no, yo creo, pensaba delante que usted decía el por qué, el cómo y el por qué. Y yo creo que pensándolo desde el punto de vista de las personas cuando uno les presenta el plan de salvación, yo creo que tiene que ver más con quién tiene el poder de. O sea, cuando uno les presenta o se mete en el tema del cómo, cuando uno trata de explicar es que la creación fue así, es que la resurrección fue así, y buscarle la explicación científica a las 10 plagas de Egipto, al final uno se mete en un terreno en el que le entregas el poder a la otra persona de cuestionar y cómo lo hizo, y por qué hizo esto, y por qué lo hizo, y por qué lo hizo así y no lo hizo así, y por qué no usó paridad cuando esto, y por qué no hizo esto. Entonces, como que tiene la persona tiene el control de la pregunta. En cambio, cuando tú les presentas el por qué, es distinto, porque cuando tú les presentas el por qué Cristo vino a salvar al mundo, tú los confrontas con su realidad y los haces ver si están bien o no respecto a la salvación, a lo que entrega Cristo. Entonces, es una posición distinta porque tú los confrontas con su realidad. Bueno, o Cristo nos confronta con nuestra realidad y nos dice, yo vine a salvar al mundo, ¿no es cierto?, a que ustedes vuelvan de sus caminos y se vuelvan hacia mí. Y uno dice, chuta, entonces a lo mejor estoy mal. A lo mejor estoy mal en lo que estoy haciendo. Pero si uno les trata de explicar el cómo, te vas por otro lado. Entonces, yo creo que también va mucho con cómo es el mundo hoy día. La gente está muy acostumbrada a preguntar todo el por qué, el por qué, el por qué, el por qué. Y eso impide un poquito que podamos presentar nosotros el por qué. Ese era como lo que estaba pensando. Bien filósofo el tema, pero eso era lo que estaba. Es interesante que el teólogo católico, me refiero a Santo Tomás de Aquino, hace un trabajo pre-reforma interesante sobre la posibilidad de hacer una reconciliación entre fe y razón. Y por eso que en su realismo teológico, él le da un campo de importancia vital a la racionalidad humana. Entonces, él dice, lo malo no es que el hombre haya abandonado a Dios, o sea, ahí no ve el problema él, que el hombre se haya alejado de Dios, sino que el hombre ha abandonado su racionalidad, que es la que le conduce a Dios. Entonces, hay una idea interesante detrás de eso, y que es la que tiene que ver con esta cosa que rescataron los reformadores y la que nos llama a rescatar el hermano Richard Ramsay. Y es que es imposible que un hombre, una mujer, que busque la ciencia de verdad, sin jugar con la ciencia, sin subjetivarla, sino hurgando la ciencia, no llegue a encontrarse con Dios. Porque la razón humana debe conducir a Dios. ¿Por qué?
porque la razón humana la creó el mismo Dios que nos hace movernos también en el mundo de la fe. Entonces, el problema no es que el hombre se haya alejado de Dios, el problema es que, para Aquino, ¿no? El problema es que el hombre ha abandonado su racionalidad, que es la que le conduce a Dios. Ahora bien, uno podría decir, pero bueno, ¿y por qué entonces el mundo racionalista no llega a Dios? Ah, porque lo que ocurre ahí es que estamos hablando de una racionalidad autonómica que se ha independizado completamente de la otra forma de entender la realidad que tiene que ver con la fe, que es parte de esa misma realidad. Entonces el problema es la autonomía, como nos dice en el texto el doctor Van Riesen. Voy a leerle este trozo que me parece muy interesante. Dice, en Enfoque Cristiano de la Ciencia, en su texto, ¿no? Van Riesen nos recuerda que los reformadores trataron de incentivar el desarrollo de las ciencias para servir a Dios, ¿ve? Y que se opusieron a separar la ciencia de la fe. Fue el humanismo que aplastó este concepto y dejó a la ciencia con su autonomía. Observa que la misma confianza en el progreso que estaba detrás de la filosofía de Hegel, Darwin y Marx ha sido la causa de su propia muerte. ¿Por qué? Porque según su esquema, todo es relativo. Si todo cambia, como dicen, mañana podría encontrar que mis propias convicciones de hoy ya no son verdaderas. Entonces, ¿cómo puedo confiar incluso en mis propias teorías si son relativas? El positivismo, por ejemplo, Comte, el padre de la sociología, creía en el conocimiento seguro o positivo, porque pretendía estudiar solamente los hechos observables. Otra vez la independencia, ese es el problema, la autonomía plena. Algo verdadero y neutral. Sin embargo, si solamente los hechos observables son verdaderos, ¿por qué confiar en la teoría que da origen a la explicación de esos hechos? ¿Ya? O en una filosofía, ¿por qué confiar entonces en la teoría y en la filosofía que no son cuestiones objetivas, que son tangibles, medibles, cuantificables? Entonces, otra vez aquí, Van Riesen nos muestra la necesidad de entender que estas dos formas son las que nos permiten entender la realidad en su plenitud. ¿Entiende lo que dice él, Van Riesen? O sea, si yo valido solamente las cuestiones de la ciencia, las cuestiones del mundo de la razón pura, y invalido los números, como decía Kant, la cuestión de la ética, la filosofía, todo eso, caigo en una contradicción vital, porque todos estos elementos que son comprobables como resultado pertenecen a un raciocinio o a una, valga la redundancia, es el resultado de elementos de teorización anteriores que no son tangibles, que están en el mundo también de los números, están en el mundo de la filosofía, en el mundo del pensamiento. Entonces, ¿cómo puedo validar solo lo que es tangible y cuantificable si no valido las teorías de las cuales emergen estas experiencias? Entonces, es un buen análisis, y eso lo lograron captar los reformadores cuando dijeron, no, las ciencias nos permiten también servir a Dios. ¿Cuál es el problema? El problema es cuando se extremizan, se polarizan y se autonomizan estos dos campos que son parte de una misma realidad. Entonces, la llamada al enfoque cristiano de la ciencia, las matemáticas, de la ciencia en general, es entender que estas son partes de una misma realidad. Y cada uno son especialidades, por supuesto, pero que no están separadas y no deben independizarse la una de la otra. Ahora, miren, peor todavía ha pasado en el mundo de la secularización, porque primero han dividido estos dos campos de la realidad, quedándose cortos. Pero luego, una etapa posterior, como el caso del siglo XX, la razón deja de ser importante y aparece un paradigma distinto, como hemos conversado en otras clases, un paradigma de subjetivismo. Y ese subjetivismo ha criticado y ha cuestionado, ¿cierto? Ha puesto en duda, ha puesto en sospecha, en palabras de la filosofía de la Escuela de Frankfurt, ha puesto en sospecha la racionalidad científica. No queda nada, po. No queda absolutamente nada. Entonces, como el efecto de haber hecho esa dualidad, esa separación, esa independencia de los campos, lo que hace es que finalmente termina invalidando el propio campo que era el válido. Eso ha pasado con el subjetivismo. El subjetivismo se cae por sí solo, porque si es en realidad la teoría del subjetivismo
o cómo podemos hacer realidad la teoría subjetiva si ya todo es subjetivo, ese mismo subjetivismo deja de tener sentido. Al final no queda nada. Y eso ha sucedido ¿por qué? Porque se han acentuado uno de estos dos campos al punto de independizarse, que es lo que no debe suceder. Tenemos que volver a conciliar estos mundos, por supuesto, haciendo que cada uno se mueva de la manera correcta en su ámbito, pero considerándolos como parte de una misma experiencia. ¿Les parece? Es filosófico, es interesante. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta que cuando los sociólogos tratan de explicar la realidad, generalmente la explican en 3 categorías. Casi siempre. Si ustedes miran el pensamiento sociológico ¿qué podría ser? De James Fraser, por ejemplo. Fraser plantea 3 categorías para entender la realidad. Dice, el hombre se ha movido entre la magia, religión, ciencia. Los 3 campos. Cuando uno habla de Augusto Comte, él habla del estado teológico o primitivo, del estado metafísico y del estado positivo, del estado de la ciencia. Siempre en 3 categorías. Pero en todas ellas, generalmente, la cuestión teológica es vista como una cuestión básica, como una cuestión primitiva. Y tiene algo de verdad, aunque a veces medio peyorativo, tiene algo interesante. El campo teológico, el ámbito de la metafísica, de la religión, perdón, es muy primitivo, pero al mismo tiempo es tan básico que lo pueden entender o se convierte en un ámbito, un área de comprensión de la realidad que puede ser accesible por todos los seres humanos. Por eso es que es tan válido. El campo de la ciencia es un campo más desarrollado al que no accesan todos los seres humanos, por sus distintos procesos de evolución intelectual, etc. Entonces, el campo de la teología, el campo de lo religioso, continúa siendo lo más importante para el ser humano, y por eso es que los estudiosos de la religión comparada y de la teología nos han dicho a través de la historia que el hombre es incurablemente religioso, que tú no te puedes apartar de los elementos de religión, porque cuando tú le quitas los aspectos religiosos a la humanidad, no te queda nada. No te queda absolutamente nada. Por eso el materialismo dialéctico y el materialismo marxista suelen ser tan peligrosos en la construcción de nuevos mundos, porque desarraigan al ser humano de lo más básico que le permite entender su sentido de vida y explicarse a sí mismo en sus relaciones con los demás. Ese es el gran problema, ¿ya? Es un poquito abstruso esto que yo les estoy comentando, pero lo interesante es que ustedes entiendan acá eso, lo primero, que la contradicción entre razón y fe, entre ciencia y Biblia, es aparente. Es aparente, porque no debería haberlo, porque hay un mismo creador detrás de estos dos ámbitos de comprensión de la realidad. Eso. Y cuando hay esa aparente contradicción, o está mal interpretada la Biblia, o la ciencia está queriendo hurgar en un campo que no le pertenece. Hay ámbitos en los que son fuertes. Eso es lo primero. Segundo, se produce el problema cuando hay una independencia muy brusca, muy maniquea, muy dualista, de estos dos ámbitos de la realidad. Y que en este caso no fue culpa de los reformadores. Los reformadores venían siguiendo la escolástica de Tomás de Aquino, que había intentado esta reconciliación entre fe y razón. Quien comete este problema son los filósofos y los científicos del siglo XVIII, el humanismo básicamente, que lo que intenta hacer es una independencia. Y la prueba más grande de este error, bueno, es que cuando avanza el tiempo, incluso el mismo racionalismo entra en crisis y aparece un paradigma que invalida todo lo que han hecho con esta independencia, que es el subjetivismo de la posmodernidad. ¿Se dan cuenta? Entonces, la llamada al cristiano es a pensar en que hay un Dios que es el creador de estos dos ámbitos de comprensión de la realidad. ¿Sí? Y que es posible entender las cosas de Dios a través de la ciencia, o nos sirve mucho si estamos parados en el campo de la fe. Okay, eso es como segundo punto. Y el tercero, que me interesa para hoy día, de este capítulo, es que cuando uno entiende que estas son dos realidades, son dos formas de entender la realidad, uno podría cometer el error que cometen los teólogos racionalistas, que dicen, bueno, si con estas dos formas nosotros podemos conocer a Dios, yo soy del mundo moderno, y por tanto yo me quedo con la cuestión racional y no con la fe. Me acomodo al mundo moderno, que es lo que hicieron los teólogos alemanes,
y me quedo con la explicación racional, con la ética y con esas cuestiones, y el tema de la fe, por último, lo dejo a los más primitivos, por así decirlo, los más que funcionan en términos más religiosos o teológicos. Y entonces aquí, como tercer elemento de este capítulo, que a mí me parece que es muy rescatable, ese comentario que nos hace el hermano Richard Ramsay respecto a que ellos pierden de vista algo muy importante. La naturaleza caída del hombre no le permite moverse en el ámbito de la plena razón, o sea, de la ausencia de la fe, de la conexión con Dios de manera perfecta. Ellos minimizan el poder que tiene el pecado para dañar la mente humana y para dañarlo completamente. Y se olvidan incluso aquellos que pueden estar en una etapa post-racionalismo, puede ser existencialismo neoortodoxo, que recobre elementos de la fe, minimizan el hecho de que estamos nosotros en un proceso de regeneración. ¿Sí? Creemos en Cristo como Salvador, regenerador, como Redentor. Entonces nosotros estamos en un proceso de regeneración en nuestras mentes y en nuestra condición de hijos del Padre. Por tanto, nos estamos recuperando de la caída. Entonces, minimizar eso es muy triste y es muy incorrecto como método de apropiación de la verdad, porque no podemos apropiarnos de la verdad si no nos atamos a los elementos de la fe. Ray Barasuma, lo que él recomienda, dice, bueno, como estamos caídos y estamos en proceso de regeneración, el hombre cristiano, el hombre fe, debería privilegiar más pararse en la fe que en la razón, aunque los dos son ámbitos para conocer a Dios. Entonces, este presupuesto interesante que nos plantea Richard Ramsay empieza a explicarnos por qué muchos profes, muchos alumnos que toman como método de acercamiento a la verdad los elementos racionales terminan sin Dios. Terminan sin Dios. ¿Por qué? Porque la naturaleza caída y el poder negativo que tiene el pecado sobre los seres humanos daña al punto de que no te permite hacerte de este ámbito como independizado para conocer la verdad y conocer todo, conocer a Dios. Necesitas estar más parado en la fe y en los elementos de la religión. O sea, si vas a tener que privilegiar el método para acercarte a la verdad, tiene que ser ese que nos libra de la caída y de los daños que provocó la caída y el pecado. O sea, estar parado más en la revelación especial que en la revelación natural. No sé si me explico. A ver, díganme si me expliqué bien o no, por favor. No me lo dejé explicar, ¿o sí? ¿No? Sí, pastor, se explicó bien, yo lo entendí bien. Podríamos decir que la mirada científica podría ser una mirada pecaminosa, en cierta manera, ¿o no? O sea, porque hay mucha gente que intenta buscar la verdad de Dios, como usted dice, a través de la ciencia, po, o al menos del método científico, que O sea, por lo demás, desde mi perspectiva a priori, siempre va a ser limitado, po, ese porque es es un el, método nomás. ese es el asunto porque lo que estoy tratando de decir es lo siguiente: si el hombre no hubiera caído, si nosotros no estuviéramos en un proceso de regeneración, porque eso es lo que olvida el teólogo liberal, eso es lo que desconoce o no le da la importancia de vida el neoortodoxo, que estamos degenerados, estamos regenerándonos recién. Bueno, para el liberal no, pues, no hay nada de eso, pero el ser humano está caído. Si no lo estuviéramos, entonces tanto el ámbito de la racionalidad, producto de la imagen de Dios, como el ámbito de la fe, que son dos maneras de entender la realidad, hechas por un mismo creador, nos conducirían a la verdad absoluta, nos conducirían a Dios, porque no tendríamos problemas de estar caídos. Pero esa no es la realidad. El pecado dañó tanto al ser humano que en este proceso de regeneración, en este camino de búsqueda por la verdad, conviene estar más parado, dice él, en la revelación especial, o sea, en la Biblia, en la fe, en la religión, que pararnos en la ciencia pura o pararnos en la razón pura. ¿Me explico?
El tema no es el camino para conocer la verdad, porque ambos dos caminos que son creados por el mismo Dios conducen a la verdad. El problema es el que busca la verdad. El que busca la verdad está caído. Ese es el elemento. Es minimizar el efecto y la peligrosidad que tiene el pecado para sacarnos del centro. Entonces, en este proceso de búsqueda del pensamiento cristiano para la ciencia, las matemáticas, la ciencia en general, Ramsay nos está diciendo, nos conviene, para tener un pensamiento cristiano, estar más parado en la revelación bíblica que en la revelación natural, o la ciencia, ¿cierto? O la razón. Ese es el asunto. Y a mí me parece que está re bien, o sea, me explica, me da luz de por qué, cuando me pongo muy racional y quiero encontrar respuesta a los dilemas de la vida, a la problemática humana, el solo racionalismo teológico me termina alejando. Más me termina alejando. Me da cierta respuesta, pero más me aleja. Y, por el contrario, cuando me acerco más a la oración, a la vida de la fe, a la confianza en el Señor, me termino acercando más al Señor, y estando más tranquilo. El tema es que ninguno de estos dos caminos se independice al punto de la autonomía. Ese sería un error. Y volvamos, por eso no se quiere, volvamos a la propuesta de los reformadores, que era, sí, podemos buscar a Dios y conocer a Dios a través también de la ciencia. El tema es siempre estar más parado en la revelación bíblica y en la fe. ¿Por qué? Por la condición humana, por la caída, por los efectos del pecado sobre la raza humana. ¿Hay que captar la idea? Vuelvo a decir, son cuestiones filosóficas, pero no son tan complicadas. Hay que armar un poquito el monito para tener el lente que nos permite mirar de otra manera las cosas. No es una negación de la ciencia como camino, ¿cierto? Y no es una cerrazón de la fe como único camino, sino que ambos son parte de una realidad, pero la condición humana es la que nos llama a pararnos más sobre uno que sobre el otro. ¿Sí? ¿Ahora sí o no? Ya, perfecto. Ok, esos son los tres principios que a mí me interesan de este capítulo. Déjenme echar una miradita a ver qué otros elementos... nos presenta él también. La batería se está agotando. Si alcanzo, me queda poquito. Él presenta como uno de los ataques más complicados, y hasta aquí vamos a terminar este capítulo de día, el tema del evolucionismo. Dice que el ataque científico más fuerte contra la fe cristiana quizás ha venido la teoría ateísta de la evolución, ¿cierto? Claro, ¿y por qué? Porque es una explicación de la problemática de la vida muy en racional, ¿no? Lo que estamos diciendo. Muy de un solo ámbito, de un ámbito autonomizado, independizado completamente de la Biblia y de la revelación bíblica. Y ese es el problema, es el problema de la evolución, ¿no? Porque es una explicación de la vida en sentido materialista completo, en sentido científico completo, y es una teoría que tampoco ha sido comprobada. Ustedes saben que la teoría de la evolución es eso, solamente una teoría, pero es tan grande la problemática esta del origen que nosotros tenemos, que igual de todas maneras, por muy primitiva que sea esta teoría, es lo mejor que tenemos hasta ahora, ¿no? Aunque hay que reconocer que, por ejemplo, la teoría cosmozoica se ha puesto bastante de moda desde la década de los 90. O sea, la idea de que el origen de la vida está fuera de este planeta, o sea, la inteligencia en otros planetas, la probable inteligencia en otros planetas, o la teoría del laboratorio genético aquí, ¿no? Como que somos un ensayo de otra raza, o de la minería lunar, que habrían llegado otros seres inteligentes a este planeta provocando cambios genéticos para tener mano de obra en la búsqueda de minerales que necesitan ellos en sus otros mundos. O sea, parecía muy extraño esto antes de la época de los grandes descubrimientos de telescopios. O sea, los telescopios que tenemos hoy día nos permiten ver cuán grande es el universo. Antes no teníamos una noción tan detallada de lo gigante que es el universo, y por tanto de las posibilidades que hay
de que esto que está pasando aquí en la Tierra, o que se da aquí en la Tierra, se haya dado en otras partes, a través de millones 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 de miles de millones de años, ¿no? Que también es la base de la teoría de evolución, la teoría de las charcas calientes, ¿no? Ya no se habla de la teoría de la evolución en términos de Darwin, sino la teoría de la evolución orgánica y química de la vida. Eso es lo que está afamado en términos evolutivos, o lo que se conoce como una biopoiesis, que es como una etapa sofisticada de la teoría de la evolución. Ya no se cree en la evolución como la planteó Charles Darwin, sino como se ha planteado en la década del 50 del siglo XX, la biopoiesis. O sea que ha habido una evolución química de la vida, ¿sí? Que la base de la vida es la célula, ¿no? Pero la célula tiene como base la proteína. Si no hay proteína, no hay células, ¿ya? De hecho, los organelos que tiene una célula son todos proteínas, ¿no? Para intercambio de alimentos desde el plasma, para la respiración de la célula, la transmisión del transporte del oxígeno, etcétera, todas son proteínas. Entonces, más chiquitito que la célula es la proteína. Y la proteína está conformada por 25 aminoácidos, que es como lo más chico que hay. Se conoce como enlace peptídico. Un enlace peptídico se produce con 25 aminoácidos, que son las bases de la vida. Yo creo que ustedes, si se ponen a estudiar, se van a acordar que algo de esto aprendieron en la escuela, ¿no? La isoleucina, la valina, metionina, histidina, la arginina, son elementos básicos que conforman la vida humana en términos químicos. Bueno, la biopoiesis, como elemento muy evolucionado de la evolución, valga la redundancia, dice que a través de millones de años aquí en la Tierra se formaron ambientes que provocaron la aparición de un aminoácido. Es lo que se conoce como la teoría de las charcas calientes. La Tierra, en un momento, lo más parecido a la Tierra era como ese caldo de pollo. Se ha servido caldo de pollo, ¿no? ¿A usted le gusta el caldo de pollo? Consomé, le decimos aquí en Chile. El consomé, como la sopa de pollo, tiene como unos aceites arriba, ¿se ha dado cuenta? Bueno, eso es lo más parecido a las charcas calientes. Eso era la Tierra, hace millones de años. Y en un momento, según esta teoría, en una de esas charcas calientes apareció un aminoácido. La condición química provocó la aparición de un aminoácido. Bueno, esta teoría está reprobada porque la hicieron, reprodujeron las formas que tenía la Tierra dentro de mini laboratorios, encapsulados, y bueno, 2 o 3 veces se ha probado que aparecen aminoácidos. Eso está probado. Entonces, hoy día no se cree en la evolución darwiniana, se cree en la evolución química de la vida, o la biopoiesis. Para que lo investiguen ustedes un poco. La biopoiesis, esa es la teoría de evolución actual. ¿Ya? Biopoiesis, con B larga. Biopoiesis. Estamos en pañales entonces en conocimiento, profesor Luciano. Porque uno mismo empieza a ver los temas del espacio, por ejemplo, que hoy día el ser humano tiene ondas capaces de detectar señales de radio que vienen provenientes de algún lugar del espacio, todo medido en años luz. Sí. Me acuerdo que hace un año atrás o 2, me acuerdo que justamente hablaban de un descubrimiento de un sector del espacio, un supuesto mensaje que lo estaban descifrando, hablaba de 500 años luz, algo así. Y si uno se pone a pensar, ese mensaje posiblemente venía de cuando Pedro Valdivia andaba por acá. Claro, lo que O sea, pasa, la forma de medir, de la vida, entonces uno puede entrar en varios temas. nosotros sabemos poco y somos chicos, ese es el asunto. Sabemos poco, somos chicos, somos muy limitados. Entonces, y ahora se ha avanzado mucho en el conocimiento. Entonces, pero bueno, lo que sí es seguro es que hay biopoiesis, o sea, hay evolución química de la vida. Eso hoy día la ciencia no lo discute. Ningún científico cristiano que sea serio discute la realidad de la evolución. Ahora, yo sé que el hermano Richard Ramsay es un hermano que no cree en ninguna forma de evolución. Él es creacionista. Pero me parece que ahí le entra una contradicción en el mismo planteamiento de su libro, con todo respeto lo hago, ¿no? Porque vuelve a independizar la Biblia con el creacionismo de la cuestión científica, la evolución.
Entonces, yo lo que pienso es que ambos dos son formas de conocer la realidad. Por supuesto, yo me voy a pegar más al creacionismo, me voy a pegar más a la Biblia, o no al creacionismo, sino al texto bíblico bien interpretado, por la razón que les dije anteriormente, porque soy limitado y porque estoy caído. Pero no puedo independizar este elemento, sino que tengo que buscar en la ciencia, y la ciencia ya ha pasado varios años, ha comprobado que la teoría de evolución es la que más tiene sentido, pero no la evolución darwiniana, que es como la cuestión más primitiva que se planteó, y que no la planteó Charles Darwin. La cuestión evolutiva, Charles Darwin la aprendió de su abuelo, Erasmo, que era muy inteligente, Erasmo Darwin. Pero para esta época ya, década del 50, siglo XX, ya está claro. Entonces, si ustedes consideran la teoría de las charcas, que ya está comprobada, aparecieron aminoácidos en distintas charcas de la Tierra a través de millones de años, y eso fue dando procesos evolutivos, probablemente. Si ustedes extrapolan esa realidad al universo, si el universo fueran charcas calientes, bueno, pudieron haber existido la posibilidad de, como existe este mundo, hubieran en la inmensidad del universo otro mundo parecido al nuestro. ¿Es posible? También es posible. No podemos negarnos a esa realidad. Y si alguien me dice, no, pero sí, ¿por qué la Biblia no dice que hay marcianos o hay extraterrestres? Porque no es de relevancia para nuestra salvación. Hay muchas cosas que no dice la Biblia. La Biblia se preocupa de decirnos todo aquello que es relevante para nuestra salvación, para reencontrarnos con nuestro Creador. Y hay otros ámbitos que no toca, porque no son relevantes para nuestra salvación. Entonces, es una posibilidad, ¿no? Yo no digo que sea así, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema evolutivo, ¿no? Lo que se ha planteado desde los que intentan conciliar nuevamente este tema de la ciencia y la Biblia, la fe y la razón, es que probablemente una buena explicación al origen de la vida sea en términos de una mezcla de evolución y pensamiento cristiano. Ahora, no sé en qué términos, si solo se plantea como teorías, y existen posiciones teológicas diversas sobre esta mezcla. Está la evolución teísta, que es justamente una propuesta protestante que acogió el catolicismo romano en la década del 90. O sea, el hecho de que Dios utilizó la evolución como método de crear al hombre. ¿Sí? Se llama evolución teísta. Y incluso, ya una vez validada la evolución teísta, les pido que investiguen esto durante la semana, es evolución teísta. Se cree que es una propuesta católica, pero en realidad es protestante, tiene más de 100 años la evolución teísta. La propuso el mundo protestante. Surgió dentro de las escuelas teológicas protestantes, no católicas. El catolicismo lo adoptó como suyo propio y lo validó a través de las palabras de Juan Pablo II, ¿cierto? Karol Wojtyla, cuando él era el Papa. Y dijo, bueno, la Iglesia Católica acepta que Dios creó el mundo del hombre a través de la evolución teísta. O sea que Dios usa como método de creación la evolución. Y ahí se escucha con bastante sentido, también porque para que exista evolución tiene que haber mucho tiempo. Y el tiempo es una cuestión que tiene que ver con nosotros los seres humanos. Si nosotros somos los que tenemos problemas de tiempo, vivimos nada. Entonces el hombre, y lo dice la Biblia, esto es nuestra vida. Y ya fue. Entonces, en lo que Dios crea algo así, se crea la tierra en un momento, un instante, para nosotros pueden ser millones de años. Ese chasquido de Dios para nosotros pueden ser millones de años. Entonces, ahí cabe el concepto de evolución. Hay que también reconocer que la Iglesia Católica pudo hacerse de esta idea de conciliación entre fe y razón, entre ciencia y Biblia, en tema evolutivo, dado que en la década del 60, 70 ya el mundo católico está bastante empoderado de las ideas de la teología de la evolución de Pierre de la Chardin. Que también les pido que investiguen un poquito la teología de la evolución de Pierre de la Chardin, que creo que es antropólogo, y también es antropólogo, y estudia él también las estrellas y todo eso, astrónomo, es un científico teólogo, Pierre de la Chardin, y él interpreta todo lo que tiene que ver con la Biblia en términos de evolución. Y plantea
teología de la evolución, y que un poco es como conciliar estos dos mundos. Yo no digo que sea lo correcto, que es lo que yo creo, pero me parece que aquí hay un intento interesante de entender que ambas realidades son parte de nuestro creador. Pero son teorías nomás, no hay que tenerle miedo, son teorías. Además que la evolución teísta tiene unos derivados que permite que deje de tener miedo, por así decirlo, el que es más creacionista. Porque ¿cuál es el problema para el creacionista? Si no, pero si cree en la evolución teísta, lo que usted está diciendo es que Dios usó proceso de evolución y todos venimos de un aminoácido que se convierte en proteína y en una célula, y dos células vegetales, ¿no? Procariotas, que no tienen núcleo, la unión de dos células sin núcleo, procariotas que se juntan a través de millones de años y pasan a ser una procariota, o sea, una célula que tiene núcleo, que tiene ribosomas, elementos de respiración, evolucionada, como ocurre con otros fenómenos de simbiosis, de los líquenes, por ejemplo, del mar, ¿no? Donde uno se vale de otro. O sea, la simbiosis, que es parte del proceso evolutivo, es muy propio de la vida. O sea, nosotros somos seres simbióticos también. O sea, usted no puede sobrevivir sin las bacterias que tiene el intestino. Usted sabe que la vida se sostiene en el equilibrio de bacterias y hongos en nuestro cuerpo, sin las cuales no podemos nosotros descomponer los alimentos que nos permiten luego la absorción de los elementos y nutrientes que necesita nuestro cuerpo. Entonces necesitamos bacterias. O sea, vivimos con colonias de bacterias que nos permiten vivir. Eso es simbiosis. La simbiosis es una de los fenómenos de la evolución. Entonces la evolución existe, eso es lo que digo yo. Pero son teorías, porque todavía no tenemos una claridad completa, pero lo hay. Entonces, al evangélico más que se cierra en la cuestión de literalismo, le cuesta entender el proceso evolutivo, porque ve un proceso evolutivo muy de atrás, y no ve al hombre creado ex nihil, de la nada, así, sino que lo ve siendo creado desde una pequeña célula hasta llegar a ser un ser consciente, que es lo que en la teoría evolución teísta se considera como hombre, la evolución teísta. Ya estarían los anteriores al hombre, ¿no? Los homínidos, detrás en este proceso evolutivo, y alguno de estos homínidos tuvo conciencia de su ser, se convierte en un ser religioso, y ahí está en presencia el hombre, con su posterior también evolución hacia adelante. Eso no lo puede aceptar el evangélico más tradicional. Pero a este respecto, yo les quería comentar que existen unos derivados de la teoría de evolución teísta, como el caso de la microevolución, que también les pido que investiguen. La microevolución, que cree en una forma de evolución, pero por especie, por género, que mantiene la creencia en el texto que dice que Dios creó todo según sus especies, según su género, todo lo hizo según su género. Entonces, bajo esta idea de la evolución está la microevolución, que plantearía la idea de que cuando Dios creó al hombre, lo creó como un género aparte, o sea, lo creó ex nihil, de la nada, hizo al hombre, no es que viene de atrás de un prosimio, que no sería correcto un prosimio, sí, un homínido, ¿no? Y otros seres inferiores para atrás, sino que sería una creación diferente. Dios habría creado, por ejemplo, una línea de caballos, y del caballo viene el burro, la cebra, otros tipos de este animal parecido. O creó un gato, y tenemos gato montés, el puma, el león, hasta el gato de la casa, que es un género, una especie. Dios habría quedado por género. Entonces, también hay posiciones de la evolución teísta que son más evangélicas, como la microevolución. Pero en el fondo, en esta parte del libro no estoy de acuerdo con el hermano Richard Ramsay, porque pienso que se contradice. Yo creo que aquí sí hay un intento en la evolución teísta, con sus derivados más evangélicos, de conciliar esos dos mundos. Pero aún así, yo me mantendría, como él nos sugiere en su libro, más parado en los elementos revelacionales, más que el elemento de la evolución, de la revelación natural. ¿Sí? ¿Por qué? Por la cuestión clave de nuestra clase.
el efecto del pecado sobre el hombre, nuestra caída. ¿Sí? Entonces, el problema siempre sería la independencia. Pero aquí yo en este tema de la evolución, yo veo más bien en el mundo cristiano la búsqueda de un consenso que me parece bastante sano. Es decir, yo, repito, no estoy de acuerdo con la mayoría de los elementos de la teología de la evolución de Chardin. Yo creo que tiene sentido en muchos de sus planteamientos. O sea, la evolución es una de las claves para entender los propósitos, los designios del Creador. Está muy interesante. Bueno, esos son los puntos de esta clase. Yo les pido que ustedes contesten las preguntas de su capítulo, lo lean muy bien, con este, digamos, con este avance que les hago yo como su profesor, como su maestro. Yo creo que van a tener una mirada un poquito más amplia para examinar el capítulo y hacer esas investigaciones. Vuelvo a decir, investiguen un poco lo que es la biopoiesis, la evolución teísta, la microevolución, que es importante. Sí, y la teología de la evolución de Pierre, que es la de Chardin. Y contestando las preguntas de este capítulo, estamos súper bien para nuestro acercamiento al pensamiento cristiano en este séptimo capítulo que tiene que ver con el pensamiento cristiano y la ciencia. ¿De acuerdo? ¿Sí? Pastor Luciano, sí. Esto que usted nos sugiere para estudiar el tema de la creación y todos los derivados, las teorías previas, ¿qué libro usted nos sugiere para tenerlo como material para más adelante? Mira, hay un libro clásico muy bueno que yo he usado durante años, de un escritor evangélico bastante inteligente, muy inteligente, que se llama Warren Young. Le sugiero que compren ese libro. Ese está un poquito desfasado, necesita alguna renovación, pero el libro continúa siendo muy bueno porque hace un enfoque a la filosofía cristiana que aborda el tema de la vida, y dentro del tema de la vida aborda muy bien esta cuestión de la evolución, ¿ya? Warren Young, con W, Warren Young. Él escribe un libro que se llama Un enfoque cristiano en la filosofía. Ese es un clásico que hay que tener en la biblioteca. ¿Ya? Les sugiero, con ese quedan bien, porque aparte, si ustedes están interesados en entender o ampliar su conocimiento o acercamiento a la filosofía desde la mirada cristiana, va a ayudar mucho. Pero tiene un capítulo sobre ciencia que toca mucho este tema de la evolución desde la mirada evangélica. Un enfoque cristiano en la filosofía de Warren Young. Es un libro clásico que siempre está en la cabeza mía porque yo estoy aquí en el hotel, no tengo mis libros aquí, pero estos títulos a mí nunca se me olvidan porque han causado impacto en mi vida como pensador, como teólogo, como profe de la Biblia, han sido muy buenos. Entonces les recomiendo que compren o que busquen ese libro. Por ahí el Eduardo siempre lo encuentra en PDF, no sé cómo, pero a lo mejor hasta lo encuentran en las redes sociales, y si lo comparten en el WhatsApp, sería pero fabuloso. Eso, queridos, muchas gracias, que Dios les bendiga. No se olviden que esta es nuestra séptima clase, nos queda una sola, ¿cierto?, para finalizar nuestro curso, y hemos visto varios temas. En la última clase vamos a tratar de hacerlo un poquito más larga, para hacer un recuento también de todas las ideas principales del curso, que lo que ha intentado es desarrollar un pensamiento cristiano sobre las cuestiones que tienen que ver con el mundo secular. ¿Sí? Ese es un poco el objetivo de este curso, ¿eh? Y no tener esta esquizofrenia intelectual, ¿no?, de actuar dentro de la iglesia con un pensamiento teológico y fuera de la iglesia con un pensamiento secular, sino siempre buscando entender que todo lo que está frente a nuestros ojos, fruto de la creación del Padre, tiene que tener relación, tiene que estar coordinado, y por tanto debe haber un pensamiento cristiano sobre todo lo que tiene que ver con el mundo secular. Eso. Que Dios les bendiga. Gusto de verles. No dejen de orar por mí en este tiempo de tanta pega, ¿eh? Ya, pastor, bendiciones, igual para todos. Oye, Bendiciones. pero yo quiero Esté bien, decirlo, ¿eh? pastor, gracias. Yo me relajo mucho cuando estoy en clase. De verdad que para mí es como estar en la iglesia, porque siempre el aula y la sala para mí es como mi iglesia favorita, así que yo no me canso, me renuevo. Cuando no puedo es porque realmente no me dio el tiempo, pero yo realmente me relajo estando con ustedes, ¿eh? Así que eso. Un abrazo. Estamos orando por usted, pastor, que le vaya Gracias. bien. Muchas gracias. Bendiciones. Chao. Chao.